Pudieron venir, no saben de lo que se perdieron, porque estuvo no solamente muy rico, pero si tienen su Biblia vamos a abrirla ahí en primera a Timoteo. Voy a dar lectura a los versículos del 7 al 13 del capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces, primera Timoteo, capítulo 3, versículo del 7 al 13. Ah, mira, qué bueno que me avisó esta cosa que tengo volumen para quitárselo. Ayúdenme si su celular también tiene volumen como el mío. Así no vamos a tener interrupciones. Dice la palabra de Dios en esta primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 7 al 13. La palabra de Dios hablando. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Carla, ¿me das volumen en este, por favor? Gracias. 3, 4, probando. Dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos, si tiene su Biblia ahí, a leer todos ese breve versículo 9. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Déjenme oírlos todos a una voz. Dice la palabra de Dios así: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Buen trabajo. A ver, ahora solamente voy a oírlos. Dice la palabra de Dios así: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La declaración que leemos en el centro de nuestro pasaje, aquí en este versículo 9, lleva a Timoteo, y por haberlo revelado así, nos lleva también a usted y a un servidor, a considerar y a tomar en cuenta una capacidad humana, no divina necesariamente, pero es una capacidad humana, de quien teniendo vida física tiene conciencia. La prerrogativa que sí es espiritual es la de la obra del Espíritu Santo, que al regenerar al elegido de Dios viene a morar en él o en ella para permanecer ahí para la eternidad. En otras palabras, si aquel verdaderamente ha venido a una conversión genuina y su encuentro personal con Dios fue real y verdadero, no tiene opción, el Espíritu Santo ya mora en él o en ella. Habrá ocasiones que, como lo decía en el editorial, no le hagamos caso, pero él va a estar ahí si nuestra conversión fue genuina. De ahí que podamos decir
que si la conversión fue genuina pero caminamos en pecado, no tendremos paz, no nos hallaremos en ese estado de práctica flagrante de pecado. Habrá algo, mejor déjeme corregir, habrá alguien que nos lo impida. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Pues yo no siento nada. Qué pena que usted llegue a esa conclusión, porque entonces el Espíritu Santo no mora en usted. Por eso no siente nada. Sería equivalente a suponer que el Espíritu Santo, que un día vino a morar en usted, ahora está muerto. Y lo más que podemos hacer con una conducta pecaminosa es contristar al Espíritu Santo, pero no lo podemos dejar sin trabajar. Esa prerrogativa que sí es espiritual es la obra del Espíritu Santo, que al regenerar al elegido de Dios viene a morar en él o en ella para permanecer ahí por la eternidad. ¿En qué me baso yo para poder decirle esto? Bueno, Romanos 8:16, Pablo lo plasma así. El Espíritu, y está con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, ya con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Hermano, entonces quiere decir que podemos estar en la comisión flagrante de un pecado que sabemos que Dios aborrece y todavía estarlo haciendo. Sí, pero no lo estamos disfrutando. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Este proceder, este pensar, este decir tuyo, no me agrada, no me agrada, no me agrada. Y tengo que decirlo, el pecar no se puede detener, pero lo que sí se detiene es el gozar pecando. Nuestra simiente de pecado nos deja, podemos ir en desventaja, pero de eso a disfrutar pecar hay un abismo muy, muy grande. Y aquella satisfacción que temporalmente pudo habernos producido cierta autogratificación, ahí terminó. Ya no hubo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. La dedicatura específica de esta enseñanza está dirigida a los hombres, aquellos que aspiran al obispado, a los administradores. Cuando la limpia conciencia es la asignatura bíblica, podremos referirnos a las diferentes conciencias que la Biblia cita como apoyo y base de lo que Pablo está definiendo cuando dice limpia conciencia. Porque la Biblia también cita una conciencia cauterizada ya en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, encanecida, una conciencia que ya ha perdido sensibilidad, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿No será que tenemos usted y yo una conciencia cauterizada? Una conciencia sin ofensa. En Hechos 24:16 Pablo estaba defendiéndose y le dice a aquellos magistrados ante los que estaba: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oiga, una buena manera de describir una limpia conciencia. Una conciencia sin mentira. Allá en Romanos 9:1 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, aquí está combinado: conciencia, Espíritu Santo, testimonio de Pablo. Una conciencia herida, 1 Corintios 8:12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Una conciencia contaminada, 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La limpia conciencia, esa la limpia, no la cauterizada, no la ofendida, no la mentirosa, no la herida, no la contaminada, la limpia. La caracteriza la integridad del hombre o la integridad de la mujer.
Y por lo anterior habrá de ser parte central del temario entre los aspectos a considerar para aprender en este mensaje. Integridad, integridad, una sola pieza. De los íntegros, dice la palabra de Dios allá en Salmo 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Salmos 25:21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, una petición del salmista. Salmo 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 37:37, considerar al íntegro y mirar al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Se acuerdan del testimonio de Job? Una vez que, no obstante toda la tribulación que estaba pasando, él se mantenía fiel y justo a su Dios. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Un testimonio como el de Job es un testimonio digno del precioso nombre de Dios. Están viniendo tribulación, quebranto, dolor, enfermedad, pérdida, y todavía Job se mantiene adorando y glorificando el nombre del Señor. Ante toda aquella carga de adversidades, la mujer en su desesperación se acerca y le dice: ¿qué? ¿Todavía estás aquí hincado orándole a Dios? ¿Todavía estás esperando en Él después de todo lo que nos está pasando? Maldícelo ya y muérete. La integridad de Job quedó escrita y descrita para que usted y yo la vengamos a conocer hoy, respecto de esa integridad, aquella que resulta de la limpia conciencia. El argumento central de Pablo en la instrucción que está impartiendo a Timoteo en esta porción de la Biblia, podemos verlo ya. Consiste en un testimonio probado y comprobado. Y tal testimonio no se puede forjar solo de fervientes deseos ni de buenas intenciones. Desafortunadamente, muchos somos los que somos engañados y suponemos que solamente teniendo un ferviente deseo de tener una limpia conciencia o tener la intención, ya eso nos va a dar esa limpia conciencia. No, nunca será suficiente para poder tener un testimonio así de probado y comprobado. Será necesario, o podremos conseguirlo solamente mediante una vida que proyecte la luz de Cristo. Para poder proyectarla, entonces, no será luz propia, pero a la hora de proyectarla, esa que el maestro cita en Mateo 5:14, usted conoce ese versículo: vosotros sois la luz del mundo. Habremos de hacerlo desde una vida limpia, casta y recta. ¿Qué tan limpia, qué tan casta, qué tan recta? Yo no sé cuál sea su experiencia, pero tenemos hábitos que cotidianamente ensucian nuestra vida, contaminan nuestra vida, ponen en predicamento nuestra rectitud. Pues no sé a qué se refiere. Dejaré que el Espíritu Santo le diga a usted, pero mencionaré dos referencias. ¿Qué tipo de música usted oye todos los días? ¿Qué es lo que sintoniza ahí a la hora de estar trabajando? Cuando se transporta en su carro de un lugar a otro. ¿Verdad que es música del mundo? Eso limpia, eso ensucia nuestra limpieza. Y entonces la luz, ¿cuál luz? Si en lugar de proyectarlo hay
una vida opaca por mundanalidad. Dije, el Espíritu Santo le dará testimonio a usted. Pero nuestro tiempo de devoción muchas de las veces se queda esperando. Porque el tiempo lo saturó Netflix o lo saturó algún otro pasatiempo. Y eso ensucia nuestra vida. Y la luz que debiésemos proyectar, ¿cómo vamos a proyectarla con una vida que está con manchas, que está opaca? Por eso digo que habremos de hacerlo desde una vida limpia, casta y recta. Limpieza que Dios hace en cada uno de los suyos. Y debo decirlo, el verdadero creyente ya tiene el poder para vivir en pureza, en castidad, en rectitud. Cuando no teníamos a Cristo, nosotros no gozábamos de esa capacidad. No podíamos hacerlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que recibimos la vida, la naturaleza espiritual, producto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, ahora sí, ya podemos hacerlo. Si no lo hacemos, estamos siendo negligentes. Pero la capacidad ya no la dio Dios. Por eso digo, la limpieza es aquella que Dios produce en cada uno de los suyos. Cuando llegue a ser así en usted y en mí, entonces el testimonio será de integridad y de una limpia conciencia. Y abordemos juntos el mensaje, que será breve, pero vamos a pedir a Dios que Él sea el que nos dirija. Oremos. Padre nuestro, ruego en tu precioso nombre porque tengas a bien hablar a cada uno y ministrar a cada uno lo que cada uno esta tarde necesita. Y que unjas mis labios para que no hable de manera confusa. Dame claridad y simpleza a la hora de predicar tu mensaje. Líbrame de pecar contra ti, filtrando mis propios pensamientos o percepciones, para que tu Espíritu Santo obre esta tarde a pesar de mis debilidades, y que cada oído aquí sea ungido con el poder de lo alto para recibir lo que tú tienes para cada uno. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje, 1 Timoteo 3. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio. Es que un buen testimonio para un hijo de Dios es necesario. Es necesario. Lo necesario es eso. Necesario, imprescindible, indispensable, inevitable, ineludible e inexcusable. Es necesario un buen testimonio. Oiga, pues a mí nunca me explicó, nunca nadie me explicó que en eso consistía ser hijo de Dios. No, pero si tú tienes el Espíritu Santo en ti, ese es un testimonio que el Espíritu Santo da para tu vida. ¿Cómo se va a poder establecer una diferencia entre lo santo y lo profano? Entre lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas, o lo que es de Satanás, lo que es de la luz o lo que es de las tinieblas. Precisamente por el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. En ese momento entonces la evidencia se empieza a transpirar. Usted y yo hemos alguna vez percibido el humor de una persona, ¿no? Cuando tiene un humor muy fuerte. Les decía en una ocasión predicando a unas hermanas, oiga, qué bendición venir a predicarles a ustedes, hermana, huele precioso, aquí huele a flor, huele bonito. No es así cuando le predico a los hombres, huele diferente, ¿verdad? Bueno, la santidad produce eso. La pureza de vida se transpira, aflora, aparece. Y no tenemos necesariamente que
intentar pujando parecer santos o parecer puros. La pureza de vida se transpira, se proyecta, y eso ya es un testimonio. ¿Por qué decimos que es necesario? Bueno, podemos hablar de dos vertientes. Una, que como resultado fehaciente de la pureza de vida, se va en un momento dado a tener resultado inherente, y ya no intencional sino resultante, ese aroma que necesariamente se va a manifestar y va a estar ahí. Y también es necesario, ¿por qué? Porque quienes nos rodean pueden ser impactados. Bueno, déjeme corregir, son impactados. Quienes nos rodean, sea nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, nuestro subordinado, nuestro vecino, nuestro proveedor de café o de burritos o de lo que comemos y todo esto, siempre es impactado en la interacción que tiene con nosotros. La pregunta es si ese impacto es favorable, es decir, de acuerdo a la pureza de vida en Cristo Jesús, o es impactado en la secular e irresponsable manera de ser. Un buen testimonio es entonces necesario. A lo que ya mencionó en los versículos previos, Pablo menciona el también. Es que ahora va a incorporar, por eso escribe también, es el adverbio que se usa para afirmar igualdad o conformidad de una cosa con otra. Y es el que sigue escribiendo, un buen testimonio de los de afuera. Porque mire, ¿cuántas horas pasamos en la iglesia a la semana? Asumiendo que venimos a cada servicio. Hora y media los domingos, tal vez 1:40. 1:30 el miércoles si venimos. Y los varones que vienen al estudio bíblico inductivo 1:15, 1:20. Entonces, si fuésemos fieles a todos los servicios de la semana, estaremos hablando de unas 4:30 a la semana. Repito, si fuésemos fieles a cada servicio. Pero algunos no vienen los miércoles. Entonces ya le quitamos 1:30. Apenas alcanzamos cerca de 3 horas. Y algunos no vienen todos los domingos. Y entonces pasa el mes y tal vez estuvimos 2 horas en la iglesia. De ahí que Pablo tenga que remarcar cuando le escribe a Timoteo que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Por qué? Porque afuera pasamos el resto de nuestro tiempo. Mientras en la iglesia pasamos 3 o 4 horas a la semana, allá afuera pasamos 160 horas. Por eso es que el testimonio tenemos que tenerlo bien con los de afuera. Los de afuera son un objetivo intencional de parte de Dios, y por eso lo presenta como tal Pablo, un buen testimonio de los de afuera. Y dice aquí, es que las más de las veces, por no decir siempre, esos de afuera son los que como inconversos, ya sean familiares, cercanos o lejanos, cotidianos o esporádicos, por nuestro trabajo o cualquier otra interacción social, suelen ser quienes mejor nos conocen y tienen una impresión muy definida de quién es usted y de quién soy yo. ¿De usted nunca se han burlado por su fe? No, hermano, de mí nunca se han burlado. ¿Y saben que eso es ser cristiano? No, pues precisamente por eso no les digo por qué no se burlan. ¿Y dónde está el testimonio de los de afuera? ¿Dónde está el testimonio de los de afuera? Pablo escribe al final del versículo 7 2 motivos de alta relevancia. Es necesario el testimonio, número 1, para no caer en descrédito, y número 2, no caer en el lazo del diablo. Y es el maestro el que enseña así y lo predica en aquel famoso sermón del monte de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como
que está en los cielos es perfecto. Y no habla de perfección de no falla, habla de integridad, de estar completo. No ser un cristiano inconcluso, a medias. Por un lado ama aspectos de la vida en Cristo y de las verdades reveladas en la palabra de Dios, pero está incompleto, porque hay otras que no le caen muy bien. Y esas, no obstante que pasan los meses y los años en la vida en Cristo, no somos lo perfecto que deberíamos. Cuando el maestro está enseñando todas las verdades que están enlistadas en el Sermón del Monte, y él lo compartí esto con los hermanos padres, ¿verdad? 3 capítulos completos ahí en el Monte de las Bienaventuranzas, donde dice la palabra de Dios que llegó el Señor y se sentó en una piedra y empezó a enseñar. Y si usted lee Mateo 5, 6 y 7, va a encontrar una joya de toda la sabiduría de Dios emanada de los labios de Cristo, ¿verdad? Los que han visto la página de la iglesia, tengo un video ahí como de 1 minuto y medio, ¿verdad? Donde estoy leyendo un pasaje de Mateo 5, ahí en el Monte de las Bienaventuranzas, con el mar de Galilea a las espaldas, y me está acabando. Y en ese contexto, ¿cómo le podemos alegar al maestro cuando dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Oiga, qué referencia. ¿No nos estará pidiendo algo que está fuera de nuestro alcance? ¿Estaría faltando a su justicia? Es que el ser íntegros y completos da testimonio de alguien que es perfecto, que es íntegro. Al citar otro oficio eclesiástico, el de los diáconos, las características o requisitos no cambian mucho con respecto a los de los obispos, porque habla de que sean honestos y sin doblez. Sin doblez tiene que ver con la forma de expresarnos y de hablar. Cuando manejamos versiones diferentes según el hermano con el que estamos hablando, o según la circunstancia en la que estamos, de acuerdo a lo que aquello en lo que estamos experimentando. Cuando yo le puedo decir al hermano o a la hermana: me parece muy bien, hermano, eso que me estás pidiendo, está bien, pero luego me vuelto y digo: ay, este hermano y sus ocurrencias, ¿no? Doblez. Dice sin doblez. Sin doblez. No dados a mucho vino. Volvemos a notar que el pecado no es la ingesta de vino, el pecado es el abuso de la ingesta del vino. Y no importa cuánto maromeen los que en un momento dado asumen que tomar vino es pecado y se apoyan en todos los versículos que hay que hablan de que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y todo aquello, habla en un contexto de abuso, no de uso. Pero es que hay vinos que tienen diferente nivel de alcohol. El licor regularmente ya supera los 18 grados Gay-Lussac, el 18% de alcohol en la sustancia. Y de ahí para arriba eso ya es pecaminoso, de ahí para abajo a lo mejor es permisible. No. Si es fruto de la vid, si es el producto de la cosecha en la cual Dios bendijo para que la cosecha de la uva fuera tan buena como es. Entonces, inclusive una práctica de los israelitas a la hora de traer las primeras uvas al lagar es que las mujeres se descalcen y sean las que apisonan para sacar los primeros jugos de la cosecha, prueba de que Dios había bendecido.
¿Y cuánto es el abuso? Bueno, yo ya le enseñé eso a la congregación, pero de acuerdo a la capacidad de los riñones humanos, el abuso es la ingesta de alcohol que supere los 225 mililitros. ¿Y a quién se le ocurrió ese volumen? A Dios. Es la capacidad que tienen nuestros riñones de procesar la ingesta de ese alcohol sin embriagarnos, sin que ese nivel de alcohólico vaya a la sangre, pues. Por eso Pablo escribe bien. Nosotros no le vamos a enseñar a Pablo cómo escribir, sobre todo porque ya el Espíritu Santo le está inspirando. Y por eso dice, no dados a mucho vino. ¿Cuánto sería mucho? Más de 225 mililitros. Es decir, se toma 2 copitas de más de 225 mililitros y es mucho. Y eso sí lo condena a Dios. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, tanto las monetarias como las morales. ¿En qué sentido alguien puede ganar deshonestamente en el plano moral? Deshonestamente hablando. Bueno, cuando busco el favor que le corresponde a otro para que me favorezca a mí, ahí estoy siendo alguien que busca ganancias deshonestas. Hay un pasaje en la Biblia que explica mejor lo que estoy tratando yo de explicar y que no creo que estoy haciendo un buen trabajo, pero ahí en 2 de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 5, nos habla un poco al respecto, porque dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. ¿Sabe de quién está hablando? De Absalón. Y la manera en la que a él le tomó 4 años empezar a ganar los afectos de los israelitas con relación a la lealtad que le tenían al rey su padre. Así que el príncipe Absalón se iba por ahí a los caminos de acceso a la ciudad y encontraba e interceptaba a aquellos que venían a buscar al rey para consejo, para juicio, para que interviniera. Y dice la palabra de Dios que cuando alguno se inclinaba para inclinarse a él, pues lo reconocían como el príncipe Absalón. Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Oh, príncipe Absalón, vente para acá, hombre, tú eres de los míos. Órale. Y con esa actitud estaba ya buscando ganancias deshonestas. Dice el versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Ahora lo digo para la honra y gloria de Dios, el testimonio que en alguna ocasión me tocó escuchar del pastor Cortés. Dice: yo estoy bien, hermanos, pero no puedo dejar de dolerme de lo que alguien vino, uno de los ujieres vino y me comentó. Ese día yo me había preparado y había orado mucho por el mensaje que estaba predicando y empecé a exponerlo. Y el Señor estaba derramando bendición. Un tiempo en el que yo sé que espiritualmente estábamos siendo edificados. Un ujiero yo, el testimonio de una señora hablándole al oído a otra señora. Y no fue prudente suficiente el ujier para esperarse, sino que al terminar el servicio, que empecé a despedir a todos los hermanos, se acercó y me dijo: pasó. Sí, hermano fulana, ¿qué pasó? Oiga, la hermana fulana. Oh, sí, la vi, estaba como en la cuarta, quinta banca. ¿Se acuerda que estaba ahí sentada junto con esta otra hermana? Bueno, sí, pero no estoy seguro, pero sí. La oí que le dijo:
No le hagas caso a todo lo que dice el pastor. Dice, ay, hermano, que me robó el gozo que el Señor me había dado. Pero son ganancias deshonestas. Espero estarme dando a entender. Porque si se trata de un obispo, se trata de un diácono, no debes prestarse a estas ganancias deshonestas. Por eso dije ni monetarias ni morales. Número 2, integridad, una limpia conciencia. En los versículos 9 y 10 dice limpia conciencia y se refiere precisamente a la irreprensible. ¿Cuál sería el motivo o el porqué de esa conciencia limpia, a través de la cual habría de ser irreprensible? Bueno, dice la palabra de Dios a renglón seguido, guardar el misterio de la fe. El misterio. Aquello que una vez oculto, ahora es revelado. Y ahora sí le voy a pedir, agarre su Biblia y vamos juntos todos a Mateo 13. Mateo 13. Porque definitivamente vamos a ver que el misterio de la fe tiene que ver con el Evangelio. Pero para que éste se manifestara, Dios selectivamente se lo reveló a sus discípulos. Pero en ese proceso en el cual ellos estaban siendo entrenados por el maestro, pues ellos mismos batallaban para entender lo que Dios les estaba revelando. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24 de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y se desarrolla la parábola. ¿Okay? La termina el maestro, luego y la otra parábola y los que están oyendo cómo el maestro enseña, no necesariamente están entendiendo a todo lo que se refiere. Para sorpresa nuestra, algunos de los que no están entendiendo son sus propios discípulos. Se rascan la cabeza y dicen: caray, ¿de qué está hablando el maestro? Usted ha leído ese pasaje, Mateo 13, se lo recomiendo, es un pasaje que debe ser muy familiar para cada cristiano. Cuando llegamos al versículo 36, dice la palabra de Dios, estoy en Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, ¿ya? Que no habían entendido. El maestro acaba de enseñar y se refiere a esa parábola. Los discípulos estaban presentes, la oyeron. Misterio. Se acercan al maestro y le dice: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. 37, mire la paciencia de Dios. El maestro respondiendo, él les dijo: el que siembra es la buena semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, refiriéndose a la cizaña. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El misterio revelado. Una limpia conciencia que es irreprensible. ¿Por qué? Porque ha de guardar el misterio de la fe.
Romanos 16:25, el mismo salmista, el mismo Pablo dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, sigue diciendo el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Manera de concluir la carta a los Romanos. Ser irreprensibles es el llamado y a la vez el requisito para el que aspira al ministerio de administrador o diácono. Habrá de ser probado, y si aprobado, y únicamente si así fuere, aprobado, ejercerá el diaconado. Integridad, una limpia conciencia. Número 3. La palabra de Dios sigue hablando y dice, además, honestidad y fidelidad. Y en este versículo 11 es donde aborda la palabra de Dios a la mujer. Yo me asusté y tuve que invertir un poco más de tiempo meditando, estudiando y verificando que lo que estaba escrito aquí era tal. Porque mire, vamos ahí a 1 Timoteo 3 y vamos a ocuparnos brevemente en el versículo 11. Las mujeres asimismo, dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sería bueno, pues, ¿qué le asustó ahí? Nomás da requisitos negativos de las mujeres, ¿no? Pues que no sean, según dice ahí, que sean honestas, que no sean calumniadoras, y más bien sobrias y fieles en todo. Son 4 características. ¿Cuál es la que le asusta? Cuando estudiando en el original encontré el no calumniadoras, ahí fue donde me asusté. En el curso del pasaje, cuando llegamos al versículo 11, Pablo da un giro súbito, como que suelta todo lo que venía diciendo de los obispos o de los diáconos, la limpia conciencia, el testimonio, y suelta eso ahí y ¡paz! Brinca en el versículo 11 para referirse a las mujeres. Ese giro súbito a la instrucción lo va a llevar entonces a volverse a referir a la mujer en la congregación. Ha de ser decente, decorosa y recatada. Decente, decorosa y recatada. Es que cada mujer tiene la capacidad. Ustedes son la versión de la belleza de Dios, hermanos. No importa cuán bonito sea un hombre, cuando ya se empieza a poner muy bonito el hombre, ya se le dice que está afeminado, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque la parte bella de la creación de Dios es la mujer. Los hombres no, los hombres somos feos, fuertes, formales. Y más. Si usted está bonito o cree que está bonito, algo anda mal con usted. ¿Ok? Usted sabe, a principios de la década de los 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, salió eso de los metrosexuales, ¿no? Donde ya hombres van a que les hagan mascarillas y les saquen la ceja y les tatúen los contornos de los párpados para verse bonitos, ¿verdad? Se está trastocando el modelo original de Dios. El hombre es feo, fuerte y formal. ¿Sí o no, hermano Roberto? Ahí estamos, ¿verdad? Como ejemplo. ¿No? Pero la mujer, no importa no importan los rasgos étnicos que tenga la mujer. Es fina, es bella. Dios la hizo así. Dios las hizo así, muchachas bonitas. De manera que esa belleza está hablando de
decoro del adorno que Dios puso desde la creación en ustedes. La tersura de su piel, sus curvas, su cuello, sus hombros son bonitas. Oiga, pero yo estoy un poco pasada de peso. Pues es una pasada de peso bonita. Está bonita usted. De manera que si va a adornar su apariencia, no debe ser exagerada. Eso es decoro. Cuando sobrecargamos de artificios la belleza, entonces estamos alterando el diseño divino. Y esos adornos vienen a ser como la sal para la comida. Usted sabe por qué se usa sal en la comida, ¿cierto? El propósito de la sal es hacer que los sabores de esa comida sobresalgan, como que se amplíen. Entonces, la suficiente sal le pone un saborcito a aquel guisadito de carne de puerco con chile verde que hace la hermana Sara en su punto, ¿verdad? No se diga de los chiles rellenos de la hermana Elvira, con la suficiente sal. Dice uno, hermana, me da pena, pero écheme otro taco. Pues ya no hay, hermano. Esa es la función de la sal. ¿Qué pasa cuando le ponemos exceso de sal a la comida? ¿Qué le pasa? Se estropea, se amarga. La prueba y está salado esto. Así es cuando los artificios en la belleza de una mujer, y cuando digo artificios me refiero a cosméticos artificiales, ¿sí? Cosas artificiales, pestañones, uñotas, fajas, todo eso artificial está de más. Ahora, lo que llama la atención aquí, lo aprendí hasta el final de mi estudio, es que Pablo está escribiendo a Timoteo respecto de los diáconos y de los obispos, de manera que cuando menciona a las mujeres, primariamente o primigeniamente se está refiriendo a las esposas de estos, y después al resto de las mujeres. Por eso decimos entonces que es necesario considerar el decoro. Que sean honestas, sobrias. Y luego dice, no calumniadoras. Cuando el adjetivo que el Espíritu Santo le inspira a Pablo a escribir a Timoteo es no calumniadoras, debemos saber que en el original calumniadoras es la forma plural de diabolos. Diabolos. Un título que se asigna con cierta frecuencia a Satanás. Cuando esta mujer es calumniadora, está cayendo en el pecado flagrante de Satanás. ¿Cómo se calumnia? Cuando se precipita en los juicios. Usted de repente ve que el pastor no la saludó y va con su cónyuge o va con su amiga o la hermana. El pastor ni siquiera me saludó. Ya no vuelvo a la iglesia. Calumniadora. El pobre pastor a lo mejor no trae ni cabeza para pensar lo que anda haciendo, y en su distracción, es cierto, no le saludó, pero ya su pensamiento elaboró una calumnia, y eso es característico de Satanás. No creí cuando encontré en mi estudio que John Phillips relaciona diabolos precisamente con las características de Satanás cuando tentó a Cristo allá en Mateo 4, versículo 5, 8 y 11.
Por eso es importante considerar que no calumniadoras no es un pecado. La calumnia no es un pecado menor. Por eso, hermanas, tenemos que cuidarnos de ser calumniadoras. En otras palabras, no se precipiten en sus juicios, porque muy probablemente va a caer en el error de una calumnia. Imagínense. Ese hermano trae idea en contra mía. Usted no sabe. Pero si eso piensa, ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Es ir a hablar con ese hermano. No mandarle un texto. O con esa hermana, no mandarle un texto y decirle, hermano, yo celebro que en el programa en 2 ocasiones me sucedió con mujeres, las 2. Hermano, sí, hermano, dígame. Usted trae algo en mi contra, ¿verdad? No sabía, hermana, cuéntame, porque yo no estaba enterado de que yo traía algo en su contra. Sí, pues con la manera en la que me ve y eso. Caray. A ver, sea más precisa, ¿en qué sentido? Como la manera en que la ve. ¿Cuándo fue eso o qué? Pues ya son varias veces. Cuando llego y cuando esto. No. Sí, soy medio bruto si usted quiere, pero no, yo no tengo nada en contra suya. Pasó tiempo y otra hermana también, mira. Hermano, ¿usted es así de serio o nomás la agarra así en contra mía? No, hombre, hermano, yo soy más hacedo que nada, hombre, no se preocupe por mí. No, pues yo sí viví y dije, no, usted este hermano de plano. ¿Para qué vengo aquí a este programa? Si lo que vengo a encontrar son más adicciones en esa personalidad conflictiva, no quiero nada con eso. No calumniadoras. Y dice fieles en todo. Fieles en todo, porque ser selectivas es más común de lo que nos podemos imaginar. ¿En qué sentido ser selectivas? Por eso dice fieles en todo, porque se tiende a intercambiar la fidelidad por frivolidad. A ver, hermano, explíqueme eso. Sí, frivolidad. La frivolidad es algo superficial y falto de seriedad. Entonces, en lugar de ser fiel, soy frívola, ¿verdad? Una de las cargas que tenía mi esposa esta mañana es: ¿a qué hermana le puedo encargar que cuide a los niños? Porque sí, gracias a Dios ha habido quien ha dicho: hermana, cuando me necesite, avíseme. Y ha pasado que le avisa y ese día no viene. Ese día se le atravesó algo, vino el imprevisto justamente ese día. O se le puso en el calendario y después de mes y medio, ella le tocó a lo mejor 2 o 3 veces ayudar, no ayudó, porque se le olvidó, o porque no vino, por lo que haya sido. Ahí es donde digo, es un compromiso un tanto cuanto por encimita. Falto de seriedad. Por eso dice fieles en todo. No está por demás, no es una indicación que sobra, no. Número 4 y último, integridad, una limpia conciencia. En los versículos 12 y 13 va a hacer referencia Pablo en lo que le escribe a Timoteo, ahí en el mismo capítulo 3. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza con la fe que es en Cristo Jesús. Un buen gobierno que va a heredar honra y confianza. El hombre de Dios que puede ejercer el diaconado y que cumple con un buen gobierno en su casa, cita el versículo 13, gana. Número 1, un grado honroso. Y número 2, mucha confianza en la fe. Es que muchos de nosotros, hermanos varones, padres, no creemos que ganamos. Por consecuencia, nos da lo mismo.
gobernar mi casa, ser un buen candidato para un diaconado, es como quien agarra un chicle de canela y se lo echa a la boca. No estás dándote cuenta de la ganancia que hay de parte de Dios. Porque ganar un grado honroso, déjeme decirle, hoy en día, en esta sociedad tan putrefacta, no es cosa menor. Un grado honroso es algo grande. Es algo grande. Yo me pregunto, ¿por qué es que nos ocupamos por impresionar a nuestro patrón, por ejemplo? Y que el patrón tenga un buen concepto de mí, de que soy responsable, de que no le fallo, de que a veces hasta enfermo ahí estoy, de que nunca llego tarde, de que si me quedo, me ocupo a los extras, ahí estoy. ¿Sabe lo que está haciendo? Está ganando buena honra, buen nombre. Y si sus superiores ahí tienen que decidir a quién le dan la oportunidad de trabajar un poco más, o darle un mejor proyecto, o eventualmente ofrecerle un aumento, dice, ¿sabes qué? Fulano. Esa es la ganancia que hay cuando se gana en honra. ¿Por qué delante de Dios no es así? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos percibir y ver? ¿De qué manera Dios nos tiene que zarandear para hacernos ver que ganamos en honra? Hay veces que, hermano, le digo, hermano, contéstame el textito, hombre. No me lo contesta. Entonces, no es intencional. Digo, bueno, voy a mandar todos estos textos, aunque ninguno me vaya a contestar. Y de repente usted me contesta, hago fiesta. Digo, ese era el propósito de Dios, causarme gozo el día que me contestara este hermano. Busque esa ganancia que hay en la realidad de gobernar bien su casa y tener las calificaciones espirituales para ser un diácono, eventualmente un obispo, un anciano aquí en la iglesia. Eso respecto al grado honroso. Dice, gana también mucha confianza en la fe. Gana mucha confianza en la fe. Quiero referirme a esa seguridad que nos da la experiencia. ¿Alguna vez usted en su vida productiva de repente llegó a algún cliente o algún patrón o algún supervisor y le dijo, ¿cómo ves? ¿Crees que podrías hacer esa tarea en 4 horas? Y usted vio y dijo, ah, caray. Pues ¿cuántos ayudantes me vas a mandar? No, tú solito. En 4 horas, sí. Pues lo puedo intentar. No, yo creo que lo puedes hacer. ¿Lo haces? Va. Y a las 3 horas 45 minutos usted ya terminó. Esa experiencia le hace ganar en confianza. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, no nada más va a ganar un nivel más alto en su honra, pero también va a ganar más en la fe, en la subjetiva. Los alcances que mi experiencia y la gracia de Dios me ha concedido vivir, me comprometan a decir, sí, hermano, puedo hacerlo. Sí, Dios, voy a hacerlo por ti. Y así es como nosotros aprovechamos la ganancia. Podemos decir entonces que no se refiere a la fe objetiva, a la que salva. Esa la da Dios, es un don de Dios y solamente Dios la hace funcionar en nosotros. Por eso subjetiva es la que se ejerce como parte de una experiencia personal, en la que sin duda todavía Dios es glorificado, pero sigue siendo fe en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra de Dios aquí, que gobierne bien su casa, me encontré lo que John MacArthur comenta respecto a ese bien.
Así es que abro esas comillas, comentario de John MacArthur. Cuando la palabra de Dios dice bien en este pasaje, gobierne bien, bien, se trata de una cualidad intrínseca. Cuando decimos intrínseca es una cualidad esencial, de excelencia. Cualquier nivel que no sea la excelencia compromete la calificación de ese gobierno. De manera que si el versículo 12 cita a una sola mujer, podemos decir entonces que ese buen gobierno incluirá gobernar a la mujer. Muchas de nuestras fallas o déficits del buen gobierno tienen que ver con el hecho de que no logramos gobernar a la mujer. Y muchas de las veces lo hemos intentado de muchas maneras que fueron erradas y no tuvimos resultado, que ya dejamos. ¿Para qué? Nomás vamos a pelearnos. Mejor ya, ¿qué queda? Lo que quiera, a mí que me deje en paz. No es eso el llamado de Dios, al menos no en este pasaje en el que Pablo le escribe a Timoteo. El gobernar bien incluye entonces establecer un liderazgo con la esposa suya. Un liderazgo en el que en lugar de relajarse, usted se involucra. Un liderazgo en el que usted es eso, líder. No que reacciona al último y él nada más dice, está bueno. ¿Cuántas veces la mujer tiene que hacer eso? Porque hay un vacío de liderazgo. Gobernar bien es excelencia. Y esa mujer es parte de lo que debo gobernar. Una buena reputación de los hombres aptos para servir como diáconos es que esa mujer esté bajo sujeción. Y que esa mujer, que es una, se une en la misma dirección y en la misma causa que su esposo, para sustentar así el testimonio que la ha de identificar como una mujer que con su esposo va a ser uno. Y entonces, ese será un signo y un síntoma de un buen gobierno. Gobernará bien. Concluye entonces, integridad y una limpia conciencia. Lo que le dicta la conciencia a cada ser humano no puede ser pasado por alto por mucho tiempo. ¿Sabe aquel que es pecador? No, este no sabe. Sí lo sabe. Lo niega y reniega, pero sabe que es pecador. Su conciencia se lo dicta así, lo acusa pues. Luego el Espíritu Santo en su gracia da oído para oír, y esa convicción de esos pecados ya se vuelve irresistible. Y la razón por la que se vuelve irresistible es porque Dios está obrando. La confirmación de esa obra de Dios es que por haber oído, ahora aquel puede creer en Cristo para salvación. Y así entonces tener una limpia conciencia a partir de ahí. Y una naturaleza espiritual que será resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en aquel. Si alguien que ha estado oyendo mi voz esta tarde puede decir amén a esto, es porque Dios le está dando fe para creer. Y si es así, crea y verdaderamente arrepiéntase. No estamos aquí hablando de una oración del pecador en donde pide que Dios le salve del infierno. No. Estamos hablando de una verdadera conversión, resultado directo del Espíritu Santo dándole convicción del pecado, de manera que usted ya no encuentra paz en ese muladar de depravación, y la única salida es arrepentirse. Y con
con el arrepentimiento viene esa dosis de fe que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No, no es mi decisión. Es la soberana gracia de Dios obrando en aquel que, habiendo ido, recibió la fe para creer. Y al creer es salvo. Es salvo. Es salvo. Ahora la conciencia tendrá oportunidad de ser limpia. ¿Por qué? Por el poder que hay en Cristo. Ahora el Espíritu Santo dará testimonio a mi espíritu de que entre él y yo verdaderamente hay una relación que me da seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Como verdaderos creyentes, esa limpia conciencia, hermano, debe ser un testimonio. Ha de ser un testimonio que no va a escapar de nosotros ni un solo día. Déjeme corregir, ni una sola hora. No, déjeme corregir, ni un solo minuto. No, déjeme corregir, ni un solo segundo, ni un solo minuto, ni una sola hora, de ningún solo día, de ninguna semana, de ningún mes, de ningún año de nuestra vida. No. Relajarnos no es así en el verdadero creyente. No es el creyente que el día que se va de vacaciones va a descansar de ir a la iglesia, dice uno más. Y estoy descansando, ando de vacaciones, que a mí no me hablen de iglesia porque lo último que quiero pensar es en horario. El verdadero creyente dice a qué horas me habla uno y quiero estar ahí porque mi espíritu está recibiendo testimonio del Espíritu Santo de que soy de Él y necesito ese alimento. ¿Dónde está? Por eso dije cada segundo, cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año de nuestra vida. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Voy a quedarme aquí al frente para darle seguimiento a la entrega de unos presentes para los padres que están aquí. Y voy a pedir al hijo mayor que se prepare. Si gusta ponerlo ahí en la mesa, hermana. Y hermano Mikini me ayuda a jalar la mesa junto con los regalitos que me está poniendo ahí la hermana.